Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a revisar cuál es el movimiento que ha tenido desde ayer, que básicamente es lo que esperábamos, cuáles han sido las resistencias que ha encontrado por encima y por qué hemos visto un doble techo, cuáles han sido estas zonas a las que ha venido a retestear y qué es lo que podemos esperar ahora mismo, cuáles son los soportes y resistencias que podríamos ver romper para que nos indicase cuál es el siguiente movimiento. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto y sepas esperar al del mercado. Échame un cable para esos 1800 subs que prácticamente estamos ahí. Esta semana los conseguimos y vamos a ello. Bien, antes que nada nunca me voy a poner en contacto contigo y si alguien lo hace es scam. Y dicho esto, hoy vamos a revisar también un poco el conteo, si ha terminado aquí o si aún se podrían esperar algunas alzas más y lo que está pasando por toda esta zona. Porque básicamente, si te acuerdas, si has revisado el vídeo de ayer, comentaba que estábamos esperando romper todos estos máximos, coger toda la liquidez que teníamos justito por encima, que básicamente es lo que ha hecho. Posiblemente nos daría alguna entrada con algún rechazo si nos dejaba ese patrón de rechazo que, después de coger la liquidez anterior y empezar a caer, nos dejó una buena entrada por estas zonas de aquí, y de vuelta a ese triángulo, que es lo que estaba comentando también ayer, podríamos ver ese intento de escape y luego si volvía dentro de ese triángulo, posiblemente lo que podríamos esperar serían precios inferiores. Vamos a ver si esto ahora mismo va a intentar reclamar para ir a la parte de arriba otra vez o si lo que está haciendo es simplemente retestear resistencias. Vamos a ver cuáles son. Entonces, de momento, las liquidaciones que teníamos por aquí encima ya las podemos variar. Las voy a poner ahora mismo en 107.141, que ahora veremos en el mapa de liquidaciones por qué, porque se ha liado bonita. Si revisamos el miedo y codicia, vemos que está en 74, no ha cambiado absolutamente nada, sigue estando igual a pesar de estos latigazos que ha pegado. Y si nos vamos al mapa de liquidaciones, lo que vemos es lo que comentaba. Empezaron a meterse en corto, ¿vale? Se empezaron a meter cortos cuando vino a liquidar todo esto que ya esperábamos que viniese a limpiar por encima de los 105.000, y todos estos cortos que se empezaron a limpiar básicamente lo que hizo fue una atracción para una segunda subida, aunque si te das cuenta se ha quedado un poquitín por delante y con toda la caída de todos los demás cortos que se han metido después de las limpiezas que se esperaban justito por encima, haciendo incluso un front run de estos 108.000, se han empezado a acumular una cantidad brutal de cortos por esta zona de aquí, el nuestro incluido, y hemos visto toda esta caída. Ahora mismo estaríamos pues a ver si esto continúa para venir a limpiar todo lo que tenemos por aquí, y luego por debajo en los 101.200, que son los mínimos que comentaba que tendríamos que ver perder para dar más intención a tirar hacia abajo, y luego alrededor de los 100.000, ya que es un soporte psicológico y de número redondo, tenemos una cantidad apalancada de largos que se han estado poniendo en los últimos 3 días, una locura, ¿vale? En muchos niveles tenemos por aquí cientos y cientos de millones. Y en toda esta zona superior, aparte de este soporte y resistencia que tenemos, que sigue actuando, ya ves cuánto tiempo hace que lo tenemos aquí puesto y sigue actuando con esa precisión. Entonces, ahora mismo lo que teníamos por esta zona de aquí, si te acuerdas, era el Golden Pocket de esta última subida, que al haber subido hasta aquí ya no era lo mismo, pero era la zona que esperábamos ver un rebote. Entonces, esto ha tenido efecto en el impulso siguiente a la baja y hemos visto el rebote por esta zona de aquí. Exactamente, ha cogido todos estos mínimos y eso nos podría indicar que puede tener cierta intención. Estos no eran los mínimos importantes a llevarse por delante, los que estaban alrededor de los 102.000, 103.000, sino ahora mismo era el primer punto de soporte importante para empezar a demostrar alguna intención a la baja, que de momento todavía no se ha confirmado. Hemos hecho un máximo más alto que el anterior y un mínimo también más alto. A pesar de que nos hemos llevado estos que teníamos aquí, sigue siendo un mínimo superior. Entonces aún tenemos esa tendencia hacia arriba y el signo de debilidad que nos podría dar a partir de esta zona donde está sería romper estos mínimos en los 101.400, ¿vale? Pasar estos mínimos de aquí y cerrar por esa zona de ahí. Pero ya veremos qué es lo que ocurre, porque ahora mismo tenemos bastante por la zona de arriba. Si cogemos el rango de área de toda esta zona, incluso voy a coger la parte de la escapada para ver cómo ha afectado a todo esto, vemos que lo que ha hecho ha sido simplemente escaparse, ha venido otra vez al punto de control en esta caída que tuvo y se generaron una cantidad muy grande de liquidaciones por esta zona, porque todo el mundo se empezó a meter en corto antes siquiera de que empezara a haber cierta estructura, y lo que hizo el precio fue venir a limpiar todo eso
antes de una caída al Value Area Low. En caso de que no se hubieran generado tantísimas órdenes en corto con el stop loss y las liquidaciones por aquí, posiblemente no hubiéramos visto este segundo mechazo. Básicamente nos estaba anunciando que algo iba a pasar y esto pasó de madrugada. Por suerte me pilló sin ganas de dormir y delante de la pantalla, así que se actuó en consecuencia. Entonces, dicho esto, ahora mismo estamos otra vez exactamente en el mismo punto que estábamos ayer. Por esta zona de aquí, exactamente igual, bailando entre el Value Area High y el Value Area Low de este pequeño rango, intentando o esperando a ver hacia dónde rompe. Si rompe al alza para venir a las partes de resistencia, o si tiene intención de romper, escapar y venir a atacar los mínimos, que nos daría bastante más intención de venir tanto alrededor de los 96-97.000 como de los 93.000, donde recuerdas que tenemos el gap entre los 92 y los 93.000, tenemos un gap en la CME muy importante que de tirar hacia arriba el precio se va a quedar abierto y luego va a ser un imán bastante grande en el caso de volver, que ya sabes que sería un retroceso bastante normal incluso desde los 150.000. Ahora lo veremos en mayor temporalidad. Pero bien, de momento lo que tenemos es que no nos ha roto absolutamente nada de la estructura. Si lo ponemos en un día, vamos a ver dos cositas en el diario. Vamos a ver primero el rango de área de toda esta parte superior. Desde que entró en ese rango de los 74.000, vemos que simplemente ha intentado cerrar el diario por encima, pero automáticamente ha sido rechazado. Esto ahora mismo, tal y como está pasando aquí, que puedes ver, entonces ahora tenemos que ver qué es lo que hace, ¿vale? Y cómo queda esta mecha, porque lo que tendría sería mayor probabilidad de tirar hacia abajo, o si vemos que al final el día termina cerrando en verde con algo de cuerpo, a pesar de que tenemos una mecha muy grande, podría estar anunciándonos que vamos a continuar como cuando ha hecho otras veces alguna cosa así, de tener una vela bastante grande en verde y luego tener esa vela en verde de continuación, aunque la mecha no sería exactamente lo mismo, porque hasta hace un par de horas o tres estábamos viendo una especie de engulfing. Veremos a ver cómo termina el día y si al final el día de hoy termina en el soporte por debajo, porque eso sería una señal bastante bajista, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sabiendo eso, vamos al conteo. El conteo no ha cambiado, o sea, todavía puede haber un máximo por encima de lo que hemos hecho. Hay muchas liquidaciones, no hemos tocado los 108.000, que era una zona objetivo, y de momento el conteo sigue siendo el mismo. Estamos en el diario, ¿vale? Y es un 1, 2, 3, 4 y este sería el 5, que estaría terminando aquí. Conteos internos, aquí tenemos 5 ondas, conteos internos, aquí tenemos 5 ondas, aquí tenemos 5 ondas, retrocesos, ¿vale? Uno más extendido que el otro. Si conoces la teoría de ondas de Elliott, sabes de lo que estoy hablando. Si no, me lo puedes preguntar en los comentarios o pásate por el Discord y hablamos del tema. Pero básicamente tenemos una subida bastante sana, que es lo que estaría comentando ya desde hace bastante tiempo, que sería básicamente, si cogemos desde aquí un A para un B para un C, que nos dejase alrededor de esos ratios, que es lo que nos salía, ¿vale? Alrededor de los 130, entre 128 y 132.000, una cosa así. Y esto sería para la onda 5 general. Tenemos desde los mínimos de agosto, tendríamos lo que ya comentábamos, un 1 para 2, para 3, para 4, para 5. Y este 5 podría extenderse hasta unas zonas más arriba, pero tiene que ser este ABC y se tiene que terminar y tendremos que ver que esto no se convierta en una onda impulsiva, etcétera. De momento tiene bastante buena pinta, vamos a ver qué es lo que hace. Eso a mayor temporalidad es lo que podríamos esperar. Yo lo llevo diciendo ya bastante tiempo, hay quien se lo cree, hay quien no. Después de un impulso suele venir una corrección. Cuanto más largo es el impulso, más probable es que veamos esa corrección. Entonces, si esto sigue subiendo, al final veremos la corrección y la veremos más fuerte. Si no, no va a continuar subiendo. Y ten en cuenta que estamos en una ABC, que es lo más probable en una onda 5. Entonces, dicho esto, teniendo zonas de resistencia y soporte, si al final has entrado en corto por toda la zona de encima del rango de área este general, del Value Area High que teníamos en los 105.600, zonas para take profit es, según como sea tu riesgo, esta zona podría ser una zona para take profit si no te sientes cómodo teniendo el stop loss en break even, y luego a partir de ahí, y para mí es la zona de alrededor de los 101.000, es una zona interesante para take profit, y luego la zona de los 96-97.000, que es donde tenemos el punto de control y es donde realmente podría rebotar el precio y hacerle más o menos un front run a ese gap que tenemos en la CME, que todos estemos esperando que vaya a llegar hasta aquí, que nos dé alguna oportunidad de entrada en largo alrededor de los 96, no llegue al gap y de ahí vayamos
a la siguiente, ¿vale? Y esto sea el fondo de la onda B. Hasta que no rompamos esos mínimos alrededor de los 100.600, una cosa así, no podemos determinar que ya hemos hecho techo. Mientras sigamos por todo este rango de aquí, aún cabría la posibilidad de un máximo, ¿vale? Siguiente al que acabamos de hacer. Y dependiendo de cómo lo dibuje, que como lo vemos todos los días, igual lo sabremos, nos podría dejar un máximo con continuación hasta máximos históricos y luego ahí ver qué es lo que hace. De momento, señal bajista sería que rompa estos mínimos en los 100.600, ¿vale? Y señal alcista, pues básicamente algo como lo que ha hecho aquí, pero confirmando, porque si te das cuenta, no ha confirmado por encima. Voy a llevarme el rango de área más a la derecha. Y si te das cuenta, y es lo que comentaba en todos los vídeos, no basta con que llegue al rango de área, sino que tiene que confirmar por encima y empezar a hacer velas y romper el máximo que nos haya dejado, ¿vale? Si ahora desde aquí, por ejemplo, llega hasta aquí abajo y nos rompe este máximo, ese no sería válido porque no está rebotando sobre el soporte, ¿vale? Estaría haciendo un movimiento rápido, pero de ahí igualmente, si no nos confirma ese soporte, podríamos ver entrar otra vez por debajo de lo que sería el soporte en ese momento y quedarnos exactamente igual que estamos. Entonces lo que necesitamos es que tire para arriba, confirme y empiece a romper los máximos que haya dejado. Es decir, si ahora tira para arriba y hace así, esto no es válido, no es suficiente porque no se ha llevado los máximos anteriores, tenemos unos máximos por encima y este no es punto de entrada en largo porque seguimos en resistencia, posiblemente haciendo máximos más bajos, ¿vale? Tenemos que esperar a la reacción para ver hacia dónde tira el precio. La vela que está dejando ahora mismo es muy interesante y si vemos esa reacción, rompemos máximos, ahí sí que ya nos vamos a atacar los máximos históricos que prácticamente están justito por encima, están en los 100, casi 10.000. Entonces vamos a ver qué es lo que hace durante el día de hoy. Y esas son las dos estrategias. Ahora mismo, que rompa con continuación y rompiendo máximos, vamos a ver zonas más arriba. Si no has entrado en largo por esta zona de aquí, la zona de resistencia no es para entrar en largo. Y si vemos que no es capaz de pasar nuestra resistencia por encima, es decir, que viene rebota y empezamos a ver esas caídas, lo que puede es que nos deje otra oportunidad para hacer más grande nuestra posición en corto o simplemente entrar si no has llegado a entrar y quieres una segunda confirmación. ¿Cuáles son estos niveles a los que ha venido a tocar por debajo? Pues primeramente teníamos zonas de soporte, que ya lo habíamos comentado, de este Golden Pocket que teníamos aquí, que sería la primera zona, ¿vale? Que al final sí que lo ha tocado, ayer no lo tocó y hoy sí que ya lo ha tocado, ¿vale? Sería esta la primera zona. Y luego si cogemos un VWAP desde mínimos anteriores, lo que puedes ver es que no solamente ha sido el que ha venido ahora, sino este ya lo llevamos arrastrando desde hace tiempo, ya lo has visto varias veces, fue aguantando el precio, ¿vale? Varias veces y ahora mismo ya se ha alineado con los otros soportes que teníamos. Entonces tiene alguna confluencia más este soporte y en caso de que veamos romper por debajo sin llevarnos los mínimos anteriores, ¿vale? Si vemos que rompe por debajo y confirma y empezamos a romper estructura haciendo mínimos más bajos, eso también sería una señal bajista, como con intención de tirar más hacia abajo, estando por debajo del VWAP, empezando a cerrar por debajo y manteniéndose el precio por debajo de ese VWAP durante varias velas, ¿vale? No como hizo aquí, que es una vela y tiramos para arriba y simplemente lo reconfirmamos, sino cerrar por debajo. Ya sabes que eso significa que se convertiría en una resistencia y que el precio tendería a estar más por la parte de abajo del VWAP. Básicamente eso es lo que nos está dejando ahora el Bitcoin. Espero que te haya servido. Ten en cuenta las dos estrategias y los puntos para buscar tanto cortos por la parte de arriba como largos por la parte de abajo, como cierres si ya estás en corto y esto continúa. No te olvides de machacar ese like, dar la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Échame un cable para llegar a esos 1800 subs, que sé que los conseguimos esta semana, que falta nada, y nos vemos en el vídeo de mañana. Pásate que si no te pongo falta. Un saludo y muchas gracias.